Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra enseñanza de esta tarde. Hagamos una oración a Dios. Padre, gracias porque hemos llegado con bien, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, y poder abrir la palabra. Bendice tu palabra y bendice el corazón de cada uno de los presentes, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayamos a la Escritura, Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, verso 1, dice la Escritura: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, y lo firma, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta es la forma, esta es la manera en que la Escritura concluye el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Esta es la forma en que Dios concluye, ¿verdad?, en el último libro, la expresión de lo que habría de suceder en algún momento. Y dice, ¿verdad?, que va a llegar el momento en que va a venir el día de Jehová. ¿Sí? Va a llegar el día que vendrán, ¿verdad?, donde serán arrasados, donde serán destruidos, dice la Escritura en esta parte y en muchas otras partes de la Escritura nos enseña que viene el juicio de Dios sobre la vida del ser humano. Sin embargo, podríamos pensar, ¿por qué Dios ha de destruir al ser humano? ¿Por qué Dios lo ha de devastar? ¿Por qué Dios ha de acabar con él? Sencillamente por una cosa, y aquí nos dice: viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabras por demás, queridos, de suma importancia para la vida de todo ser humano, cualquiera que ésta sea su ideología, su religión o su forma de pensar. Palabras donde señala un día y un momento que habrá de suceder que habrá de suceder en un momento, un día, donde todo se acabará. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dios formó al ser humano para ello? Definitivamente no. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés que Dios dice: una cosa he observado, dice, y lo que he observado es esto, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero cada uno de ellos buscaron sus propias perversiones. Si recordamos y nos vamos al libro del Génesis, dice la Escritura que Dios formó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. O sea, Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre íntegro, Dios hizo al hombre puro, Dios hizo al hombre de tal manera que el hombre podía vivir en una rectitud moral máxima. O sea, Adán y Eva vivieron un tiempo, ¿sí? Meses probablemente, tal vez años vivieron, ¿verdad?, donde ellos habían sido formados en una rectitud moral. No eran divinos. Cuando Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, no se refería a las cuestiones divinas, no se refería a la omnipotencia, a la omnipresencia, ¿verdad? No se refería a esos atributos que son exclusivos de Dios. Se refería a las cuestiones morales, a las cuestiones del razonamiento, del entendimiento, de la moralidad, de la determinación entre decidir entre derecha y izquierda. Dios formó de esa manera al hombre, lo creó. De tal manera que el hombre vivió en un periodo de ese tiempo de una manera recta, pura, íntegra. El problema fue cuando el ser humano decidió en su corazón lo contrario.
Dios, cuando formó al ser humano, no lo formó como un robot. Por ahí hay una canción que dice, ¿verdad? Si Dios quisiera haber formado, ¿verdad? Alabanzas y adoraciones, hubiese creado Él robots que se levantaran de mañana y le agradecieran y le cantaran y le hicieran cánticos y que a la voz de Dios ellos obedecieran e hicieran lo que Dios mandaba. Dios no quería tener robots. Dios quería tener seres humanos que decidieran en su corazón a favor del amor que le tuvieran a Él. ¿Para qué? Para que le obedecieran. Eso es lo único que Dios quería, queridos. ¿Sí? Es lo único que Dios quería. Dios demanda solamente una cosa, una sola cosa. Si usted lo observa desde el Génesis, si lo observa hasta el Apocalipsis, se va a dar cuenta que esa verdad corre desde el Génesis al Apocalipsis. Una cosa Dios les estaba pidiendo: obediencia. Obedece. Es exactamente lo mismo que los padres le piden a sus hijos. Los padres, ¿qué le piden a sus hijos? Obediencia. Nada más. Es lo único. Dios le pedía a sus hijos una cosa: obediencia. Simple y sencillamente Dios les estaba dando una indicación, Dios les estaba dando una instrucción: obedece, obedéceme, entiende que lo mejor para ti, lo mejor para tu vida, lo mejor para tu descendencia, lo mejor para ti es una cosa: que me obedezcas. Si me obedeces, tienes garantizado todo, entre ello la vida eterna. La vida eterna. El problema fue cuando en la escena aparece un momento donde la mujer, en este caso Eva, empezó a coquetear con el pecado. Donde esta mujer empezó a coquetear, ¿verdad? Empezó a coquetear con sus sentidos, porque dice el apóstol Pablo que Eva fue engañada por sus sentidos, por sus sientos. Es que yo siento, es que yo pienso, es que yo siento esto, es que yo siento aquello, y cuando yo siento esto es porque esto. Eva fue engañada por sus sentidos, por sus sentidos. Y entonces vino la invitación, ¿verdad? Vino la invitación y pudo observar ese fruto en ese árbol donde viene la mentira y el engaño, ¿verdad?, de Satanás en este caso. Y le dice: ¿con que Dios nos ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Eva le contesta: no, Dios nos ha dicho que no comamos solamente de ese árbol, pero de todos los demás árboles podemos comer. ¿Qué observamos? Que para ese momento Eva tenía claridad del mandamiento. Tenía claridad del mandamiento, sabía lo que debería de hacer entre derecha y izquierda, lo tenía clarísimo. La serpiente no le estaba engañando, ella sabía claramente lo que ella debía de hacer. Pero en ese momento, cuando ella le da la entrada, entonces empieza el problema y la dificultad. No es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean ustedes como Dios. Por eso les ha negado que coman de ese árbol. Porque si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como Dios. Y esta se lo creyó. Y entonces sus sentidos fueron engañados, donde ella empezó a pensar y a creer que verdaderamente al comer de ese fruto iba a ser como Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció no a Dios, sino a sus propios sentidos, a sus propios deseos, a su propio corazón. Y entonces tomó el fruto, comió, y asimismo también le dio a su marido, el cual hizo exactamente lo mismo. Desde ahí es el día más terrible de la existencia del ser humano, queridos. Es el día más terrible. ¿Por qué? Porque para ese momento no existía la muerte. ¿Por qué? Para ese momento no existía el juicio eterno del infierno. ¿Por qué? Porque para ese momento no existía el pecado. Para ese momento no existía la esclavitud. Para ese momento no existía, ¿verdad?, las pasiones desordenadas. No existían.
No la sabía. El hombre tenía capacidad de dominio propio. Tenía la capacidad de dominar completamente sus sentidos, sus formas, maneras, sus pensamientos. Todo lo que él era, tenía la capacidad de dominarlos. Todas las cosas. Pero ¿qué sucedió? Simple y sencillamente, una cosa pasó. El hombre decidió no obedecer. Ese es el problema. Ese es el problema. Decidió no obedecer. Y esa desobediencia trajo grandes consecuencias sobre sus vidas y sobre la vida de todo ser humano hasta el día de hoy. Todo ser humano que hemos decidido, que decidimos dejar de hacer lo bueno y empezar a pecar. Todo ser humano. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre recto. Y no solamente lo hizo en Adán y en Eva, sino lo hizo en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque los niños no tienen pecado. ¿No es cierto esa idea extraña, verdad, diabólica, verdad, satánica, que ha enseñado la Iglesia Católica Romana, donde dicen que existe el pecado original? Donde los niños nacen con pecado y nacen con maldad, y entonces por cuanto nacen con pecado y nacen con maldad, entonces los tenemos que bautizar. ¿Para qué? Para quitarles esa condenación y ese mal. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el pecado es un acto de la voluntad. Y aquí es donde nosotros necesitamos empezar a entender. ¿Por qué? Porque como lo leíamos en Malaquías, va a venir y va a llegar ese día. Ese día cuando dice la Escritura que Dios va a consumir a todos los soberbios y a todos los que actúan y hacen maldad. Dios los va a consumir a todos, absolutamente, a todos. Los va a consumir en su totalidad a toda la gente que a través de todos los tiempos han hecho la maldad y se han mantenido en el pecado y en la perversidad hasta el día de hoy. Dios los va a consumir. Qué importante es que nosotros entendamos. Qué importante es que nosotros comprendamos claramente a qué es a lo que Dios estaba refiriendo. ¿Para qué? Para ver si nosotros no estamos en esa lista. Para ver si nosotros no estamos, ¿verdad?, en ese número o en ese grupo de personas que van a ser consumidas. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que dice la Escritura que va a pasar. Va a suceder, queridos. Va a acontecer. Dios no juega con sus palabras. El mal más grande del ser humano, o la mayor maldición del ser humano, es una, queridos: ser pecador. Es lo más terrible que le puede suceder a un ser humano. Es lo más terrible que le puede acontecer a un ser humano. Mire, si a usted le viniera un cáncer, o a un servidor, le viniera un cáncer que lo llevase a la muerte en dos meses, en 2 semanas, o en 4 meses, o viniese un accidente y le cortaran las piernas, o viniese un accidente y se quedase inmóvil, ¿verdad? O viniese cualquier enfermedad o situación o circunstancia dolorosa que generara un cambio y una transformación en su manera de vivir, de tal manera que todos sus movimientos y todo su ser fuese transformado. Querido, eso no es lo más terrible. Que viniese un terremoto, ¿verdad? Y que la casa que usted construyó durante muchísimo tiempo, con muchísimos esfuerzos, y que es lo que tiene, ¿verdad? Que durante 20, 30 años ha estado invirtiendo en ella, y de repente un terremoto viene y la destruye por completo. Queridos, no es lo más terrible que le puede suceder. Lo más terrible en la vida de un ser humano es una cosa: ser un pecador. Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. ¿Por qué? Porque van a ser consumidos. Porque van a ser consumidos. Y al hablar de pecador, estamos hablando, queridos, no solamente, ¿verdad?, de una persona que está viviendo en prostitución, una persona, ¿verdad?, que está viviendo, ¿verdad?, un asesino en serie. No estamos hablando de gente así. Estamos hablando sencillamente de aquella persona que comete un solo pecado. Y de ahí para arriba. Uno. Porque cualquiera que ofendiere en un punto se hace culpable de todos.
Hemos estado hablando acerca del llamado del Señor Jesucristo para con la gente. Y el llamado del Señor Jesucristo para con la gente era ser discípulos, ser los discípulos de Cristo. Pero para ser discípulos de Cristo, queridos, necesitas vivir apartado del pecado. Porque si tú no vives apartado del pecado, no puedes ser discípulo de Cristo. Una persona puede ser muy ignorante, una persona puede ser extremadamente pobre económicamente hablando, una persona puede ser anciano, una persona puede ser un adolescente o un joven, inexperto como usted quiera, ¿sí? Pero ese tipo de personas, si están viviendo rectamente delante de Dios, pueden ser un discípulo de Cristo. Pero una persona que tenga pecado, cualquiera que ésta sea, por muy brillante que sea, por muy brillante, por muy sabia, ¿verdad? Por muy conocedora, por más que conozca la Biblia, por más que haya estado en un seminario y por más que conozca muchísimas cosas, pero la persona comete un pecado, esa persona no puede ser discípulo de Cristo. Queridos, el pecado es lo más grave que existe en este mundo. Es lo más terrible. Es lo más terrible. Es lo más terrible, es de lo cual nosotros tenemos que empezar a poner conciencia en nuestra vida. Tenemos que entender y ponernos conciencia en nuestra vida del pecado verdaderamente en nosotros. Dejemos de ver el pecado en los demás, por favor, dejemos de ver el pecado en los demás. Dejemos de señalar las maldades de los demás, dejémoslas. Veamos nuestro propio pecado, veamos lo que nosotros hacemos, veamos lo que usted hace si está practicando todavía algún pecado, obsérvelo. ¿Por qué? Porque eso es lo más terrible que puede existir, es lo más terrible que puede existir y eso es lo que le va a llevar a una condenación eterna. Hoy en día la gente juguetea con el pecado. Platicando de repente con algunas personas, de repente la persona dice, ay hermano, es que me equivoqué. Estaba fornicando y todavía se ríen. No entiendes lo que estás haciendo. Ay hermano, es que todavía me enojo, hermano, pues me cuesta tanto trabajo dejar el enojo. Ay, y se avientan una sonrisa. Si entendieras lo grave que es eso. Estarías llorando, estarías quebrantado, porque eso te tiene apartado completamente de Dios. No importa que vengas aquí, no importa que lleves mucho tiempo, con un pecado que cometas, estás apartado de Dios. Estás apartado de Dios. De tal manera que por causa del pecado es lo que llevó a la perdición al hombre, y lo que lleva a la perdición al hombre, necesitamos nosotros entender claramente qué es el pecado, cómo es el pecado, por qué es el pecado. Tenemos tantas ideas tan abstractas, tan extrañas, queridos, tantas ideas raras que la religión y la cultura y nosotros mismos nos hemos formado, que es importante que usted entienda claramente lo que la Escritura nos marca acerca del pecado. Muchas cosas las tiene claras, pero hay otras que las personas, fíjese, es bien curioso porque hay personas que se condenan tanto por cosas que no son pecado. Y a veces hay cosas que sí son pecado que las personas las hacen y no se condenan de ellas. Ay, es que es mi carácter. Ay, es que yo soy así. Ay, bueno, no sé, la llevo. Ya había aguantado mucho tiempo. No, queridos. El pecado es lo más terrible que existe en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar. Isaías capítulo 59, verso 2, también nos dice algo acerca de esto. Isaías 59, verso 2 dice, vuestras iniquidades. Iniquidad es pecado, ¿sí? Vuestras iniquidades han hecho división, o sea, separación. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? ¿Qué le parece? Qué grave es el pecado. Hermano, es que todavía en la semana me eché una mentira. Aquí dice, hermano, todavía en la semana me enojé.
Hermano, todavía en la semana vi pornografía. Hermano, todavía en la semana mentí. Y después de ahí, ¿quiere usted levantar su voz a Dios y estar hablando con Él? ¿Qué dice este texto? ¿No le escucha? ¿Nos queda claro? No le escucha. No, pero es que todos somos hijos de Dios y cuando yo levanto mi voz a Dios, yo siento que Dios me escucha. Eva fue engañada por sus sentidos. Fue engañada por sus sentidos. Queridos, aprendamos. O nos guiamos por la verdad, o nos guiamos por lo que dice el libro, o nos guiamos por nuestros sentidos. Y nuestros sentidos nos van a llevar a perdernos. Nos van a llevar a extraviarnos. La Escritura dice claramente: vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Sí es cierto, sí era tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te formó. Sí es cierto, ¿por qué? Porque Él te creó. Porque Él es el que te dio vida, porque Él es el que te sustenta, ¿sí? Pero cuando tú decidiste pecar, entonces eso generó una división. Una división. Pero no solamente una separación, sino que también que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ay, hermano, pero ¿no dice la Escritura que Dios está en todas partes? Sí. Pero aquí a lo que se refiere es que no te va a oír, ¿sí? Para estar de acuerdo contigo, para bendecirte, para ayudarte. Por más que multipliquéis vuestra oración, dice Isaías capítulo 1. Por más que levantéis tu voz, por más que hables y hables y digas y digas y digas, si tú estás cometiendo pecado, de lo cual no te has arrepentido, de lo cual no has reconocido, de lo cual no te has apartado, de lo cual no has restituido, de lo cual no has dejado de hacer, ¿sí? Dios no te escucha. Simple y sencillamente, Dios no te oye. La Biblia en esto se centra, queridos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En esto se centra. En estarle diciendo al hombre, en estarle diciendo al pueblo, en estarle diciendo a las familias, en estarle diciendo a la gente: guárdate, apártate del pecado. Pero pareciera que la gente, pareciera que las personas, ¿verdad?, toman las palabras de Dios, ¿para qué? Para juguetear. De tal manera que la Biblia dice que los necios se mofan del pecado. La gente sonríe, como yo le decía hace un rato. Ay, otra vez lo hice, hermano. Ay, híjole, es que cometí adulterio, hermano. Ay, no sabes lo que estás diciendo. Más allá de haberle faltado a tu pareja, más allá de haberle faltado a una persona, le estás faltando a Dios y estás en una condición de condenación eterna. De tal manera que si te mueres en este momento, te pierdes eternamente. Qué grave. Qué grave es esto. Qué grave es esto. Dado que la Escritura se centra en las cuestiones del pecado, nosotros necesitamos entender claramente. Y a través de las semanas estaremos, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, poniendo en nuestra mente el sentido correcto de lo que la Biblia habla acerca del cristianismo, acerca del pecado, acerca de las cosas eternas. Estaremos poniendo, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, esos principios correctos para que no estemos engañándonos y tengamos la claridad de qué estamos haciendo incorrectamente o si lo estamos haciendo correctamente, qué cosas debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer. Pero, queridos, una cosa necesitamos desde ahorita, lo mismo que le decía yo hace un rato. Dios le demandó a Adán y Eva una cosa. ¿Qué fue? Obediencia. Obediencia. Y escúcheme, porque a veces hay muchas personas que se van hacia el racionalismo, ¿verdad? Y todo quieren entender y todo quieren comprender. Dios no está esperando que usted entienda muchas cosas. Dios está esperando que usted obedezca. Eva entendía qué es lo que iba a suceder con el árbol si comía el fruto. ¿Lo entendía o no lo entendía? No lo entendía. No sabía lo que iba a suceder. En su absurdo pensó que entendía lo que iba a pasar si ella lo comía, y en su absurdo se dio cuenta que cayó en el más profundo pozo que ella misma cavó. Y además, al caerse, se agarró del cobarde de su marido, ¿sí?, Adán,
idólatra y se lo llevó juntamente con ella. ¡Qué terrible! Dios le demanda una cosa: obediencia. 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 Dios no le demanda, Dios no le pide a usted que tenga que sentir muchas cosas. Dios no le pide a usted, ¿verdad?, que sienta un frío o un calor que entra y sale de su cuerpo y que le hace sentir cosas maravillosas y grandiosas, de tal manera que usted dice: ay, ahora sí sentí la presencia de Dios. No, ¿sabe usted que la presencia de Dios es simple y sencillamente Dios hablándole a su razón? ¿Para qué? Para que usted entienda. Y si usted entiende lo que le estoy hablando de parte de Dios, eso quiere decir que Dios sí está. Si usted no entiende, sencillamente Dios no está. O puede suceder que su corazón sea tan terco, que su corazón sea tan necio, que no esté dispuesto en entender, y otros sí entienden y usted no entiende. Qué terrible. En sus zapatos no me gustaría estar. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, según la Escritura, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. La Escritura nos enseña claramente, la Biblia nos enseña claramente lo que es el pecado. El pecado no es algo que anda en el aire. El pecado no es algo que me encuentro, ¿verdad? Ay, es que si voy a una fiesta, se me va a entrar el pecado. No es cierto. Ay, es que si voy a ese lugar donde hay gente inmoral, se me va a meter el pecado. No es cierto. El pecado no se contagia como una gripe. No. El pecado es una acción. Todo aquel que comete pecado infringe o transgrede o no hace correctamente la ley de Dios. Dice, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? El pecado es una acción. ¿Sí? El pecado no es una imaginación. Hay mucha gente que dice: hermano, es que, yo creo que pequé. Y se le pregunta a la persona: ¿y en qué pecaste? Es que no sé, hermano, pero yo creo que pequé. ¿Por qué crees que pecaste? Es que me he sentido tan triste. Es que me he sentido tan mal. Yo creo que pequé. El pecado no es algo. El pecado no es algo que te puedes imaginar o pensar que de repente llegó a tu vida. No es cierto, queridos. El pecado es una acción, es un actuar. ¿Sí? Cuando de repente vino la serpiente y le dijo a Eva, ¿verdad? ¿Sí? No, sino que sabe Dios que si tú comes de ese fruto, serás como Dios. ¿Sí? Hasta ahí era simplemente una invitación al pecado. Eso se llama tentación. ¿Cuándo fue cuando Eva peca? Toma el fruto y come de él. El mandamiento era: no comerás del fruto de este. Si ella hubiese agarrado el fruto y al momento de quererlo comer lo hubiera tirado, hubiera obedecido. Sí, hubiera obedecido. Pero no lo hizo. Consumó. El mandamiento era: no comas de ese fruto. Y ella consumó la invitación o la tentación, y entonces allí se efectuó o dio a luz el pecado. Y el pecado, siendo concebido, dio a luz la muerte. ¿Ok? Eso es el pecado. El pecado es una acción en la vida de una persona. Es un actuar, ¿sí? Es cuando la persona decide. Es un acto voluntario del ser humano. Un acto voluntario del ser humano. No es una imaginación, no es un yo creo, no es un yo siento, no es un yo pienso. No, las personas actúan. Ese es el pecado, queridos. O sea, Dios no nos pide nada que esté lejos de nosotros. Hay personas, fíjese, de repente le pasa mucho a algunas personas, sobre todo a cristianos, que de repente, un día estuvieron muy bendecidos, Dios les bendijo abundantemente. Es más, en la noche estaban orando a Dios, estaban cantándole a Dios, estaban con Dios y creían verdaderamente que Dios estaba ahí. Y al otro día,
se levantan, ¿verdad? Y quieren orar y empiezan así como que difícil orar, no pueden orar y dicen, Dios ya se fue, pequé. Uy, ¿pecaste porque dormiste? No puede ser. O a lo mejor mientras dormiste Dios estaba haciendo cosas de las cuales se enojó contigo y por eso no te quiere bendecir el otro día. No es cierto. Queridos, el pecado es una acción. ¿Sí? Es algo que yo hago, yo decido hacer. ¿Sí? Yo decido hacer. Y ya desde aquí, queridos, sería bueno que usted empezara a pensar, ¿qué pecados todavía estoy haciendo? Haciendo. ¿Qué pecados estoy todavía cometiendo? ¿Qué pecados todavía? Los que usted conozca, los que usted entienda claramente que son pecados, lo que entienda claramente que son pecados y que tiene un fundamento en la Biblia. No algo que usted se imagine. No, pues es que yo creo que estoy en pecado porque me tuve que salir de mi casa, porque en mi casa se estaban robando la luz y me salí y pues me he sentido muy triste porque ya no estoy con mi familia y yo creo que por eso estoy en pecado. No. Aquí no vale ni interesa lo que usted piense o lo que usted crea. Interesa lo que piense y lo que diga Dios. Porque conforme a su propia palabra, conforme a lo que Él enseña, es conforme a lo que nosotros vamos a ser juzgados. El pecado, queridos, trae graves consecuencias. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Queridos, aquí la Escritura es clara. No hay ser humano que no haya pecado. Después de Adán y Eva, no hay ser humano que no peque. Desafortunadamente, no lo hay, excepto el Señor Jesucristo. Pero de ahí en fuera, todo ser humano, desafortunadamente, ha cometido pecado. Todo. En algún momento de su vida, ¿sí? En otro momento de su vida, el ser humano ha cometido pecado. Y aquí dice, por cuanto todos pecaron, la condena es que están destituidos, quitados, hechos a un lado de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Queridos, estos dos textos nos enseñan lo gravísimo del pecado. Lo gravísimo del pecado, y desde aquí nosotros tenemos que observarla. ¿Para qué? Para odiar el pecado, para aborrecer el pecado, para aborrecer la maldad, cualquiera que éste sea. Es más, ¿sabe usted qué deberíamos nosotros de aborrecer? Deberíamos de aborrecer la tentación. Porque si usted aborrece la tentación, ¿cuándo va a pecar? ¿Cuándo? Nunca. Pero cómo hay gente que le encanta, ¿verdad? Viene la tentación y como que empieza a acariciarla. Yo creo que... No. Pero yo creo que... Pues no estaría mal. No, mejor no. Ahí está, jugueteando con la tentación. ¿Qué sucede? Lo que le sucedió a Eva. Pecó. Pero qué importante es que desde ahorita nosotros empecemos a entender, si nosotros no aprendemos a aborrecer completamente el pecado trae graves consecuencias. Gravísimas consecuencias. Así como la persona, ¿verdad?, que de repente empieza a ingerir ciertas cosas en su alimentación, ¿sí? Abundancia de ciertas cosas, empieza a ingerir. Al rato vienen las consecuencias. Y le va a hacer daño. Y luego la persona dice, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Pues nada más observa tu alimentación y te vas a dar cuenta por qué te pasó. No fue, ay, es que Dios me está juzgando. No te está juzgando. Es que si tú tuvieses cuidado desde tiempo atrás, no te hubiera pasado esto. ¿Sí? Es
Es lo mismo. Cuando nosotros observamos claramente las cuestiones del pecado, queridos, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a guardar. Mucha gente se acerca a Dios y le dice: Señor, guárdame del pecado, guárdame del pecado. Querido, yo podría escuchar a Dios diciendo: guárdate tú. Guárdate tú. ¿Por qué? ¿Por qué guárdate tú? Porque ya te estoy diciendo de qué es lo que te tienes que guardar. ¿Sí? Ya te estoy diciendo. O sea, Dios es como un médico que le dice a una persona: ¿sabe qué? Usted, si no se cuida, mire, su padre y su madre fueron diabéticos, sus tíos diabéticos, ¿sí? Tiene familia que ha muerto de diabetes y usted ahorita trae el azúcar arriba. ¿Qué le va a pasar? ¿Le va a dar diabetes? Entonces, guárdese de esto, de esto, de esto y de esto y de esto. Si eso lo hace la persona, ¿le va a brotar la diabetes rápido? No, sencillo. Pero si la persona no se guarda y lo empieza a hacer y empieza a hacer lo que quiere, sencillo, le va a dar diabetes. En lo espiritual es lo mismo, queridos. No espiritualicemos mágicamente las cuestiones de Dios y la obediencia a Dios. Simplemente entienda usted claramente: el pecado es lo peor que usted puede abrazar. El pecado es lo peor que usted puede mantener en su vida. Entiéndalo. O lo erradica usted, o se hace a un lado usted, ¿sí? O se va a perder eternamente. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando llega, trae muchas consecuencias. Muchas consecuencias. Romanos capítulo 6, verso 21. Romanos 6, verso 21, dice la Escritura: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Está hablando del pecado. Y le dice que el pecado tiene fruto. El pecado trae fruto en la vida de las personas. En la vida de las personas. ¿Qué sucede con el pecado cuando una persona no toma en cuenta ello? Mire, usted debe de agradecer a Dios por su infinita misericordia, porque usted puede sentarse ahorita aquí y podemos hablar de esto. Porque hay cientos y miles y millones de personas las cuales no entienden esto y probablemente no lo entenderán hasta que se vayan al infierno y se van a dar cuenta que debían de haber tomado decisiones en sus vidas, pero no tuvieron la oportunidad que usted y yo tenemos de entender esto. Guardarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Porque el pecado trae frutos. Porque el pecado trae frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que trae el pecado? Uno, en primer lugar, Hebreos capítulo 3, verso 12 y verso 13. ¿Qué frutos trae el pecado? Hebreos 3, 12 y verso 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso siguiente. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño. Por el engaño del pecado. ¿Qué produce el pecado en primer lugar, queridos? ¿Cuál es uno de los frutos que produce el pecado? Engaño. Engaño. Sí. Las personas se empiezan a engañar. ¿Qué le sucedió a Eva? Ella sabía claramente el mandamiento, pero de repente empezó a pensar: yo creo que tiene razón este. Yo creo que sí. Entonces, si como de ese fruto, no me va a pasar nada. Tiene razón. ¿Por qué? Porque la serpiente le había dicho: no moriréis. No te va a pasar nada a ti. Entonces tiene razón. Entonces, si me lo como, entonces me voy a parecer a Dios. Y si me parezco a Dios, entonces voy a ser grande. Sí.
¿Se podrá usted imaginar a una Eva pensando eso? A lo mejor para nuestro razonamiento ahorita diríamos, ¡qué absurdo! La verdad es que sí, muy absurdo, pero eso fue lo que pensó. Se engañó. Y entonces empezó a imaginar mil cosas, ¿para qué? Para poder actuar y hacer lo que no debía de hacer. Y entonces pecó. ¿Por qué? Porque se engañó. Ejemplos, el joven dice, no, voy a hacer esto, no se van a dar cuenta, no va a pasar nada. Mi papá, mi mamá, no, ellos son muy tontitos, no se van a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Hija, ¿cómo te fue en la escuela? Muy bien, mamá, muy bien. Y se fue de pinta, andaba fornicando, andaba haciendo cosas indebidas. ¿Qué dicen los maestros? No, mamá, la verdad es que me dejaron mucha tarea. Y de veras pareciera que es cierto. Lo expresa con tal convicción, y después de que brinca, ¿verdad? Su hecho o su acto, dice, pobre de mi mamá, si me creyó. Pobre de ti, te estás hundiendo más. O el marido adúltero, ¿verdad? Ay, es que hoy hubo mucho trabajo, por eso llegué tarde. Nos quedamos horas extras. Sí, claro. No. A mi compañero sí lo cachó su esposa, pero es porque es muy tonto. No, es muy tonto él. No, pues a mí no. Yo sí sé hacer las cosas. Empieza a engañarse. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el pecado produce engaño, querido? ¿Sabe usted por qué produce engaño el pecado? ¿Por qué? Porque es grato. Como al ser humano le gusta, como al ser humano le genera un gusto y una satisfacción gigantesca, por eso es que eso produce engaño. Entonces, y además es un engaño personal. La persona, el ser humano, empieza a pelearse consigo mismo. ¿Para qué? Para convencerse. Como si se estuviese viendo a un espejo, ¿verdad? Y estuviese hablando con él mismo diciendo, aquel le dice que no y este dice que sí. El del espejo le dice, no lo hagas, lo vas a regar. No, pero pues no me van a ver. Oye, tú no sabes, mira, a mí no me van a ver. Sí, a mi prima pues sí salió embarazada, pero pues qué tonta ella, ¿no? El primo, pues sí, pero pues es que es muy tonto, o sea, está muy chico, o sea, yo estoy más grande, o sea, ¿cómo crees? Y ahí está, dialogando consigo mismo para convencerse. ¿Hasta qué? Hasta que se convence. ¿Por qué se convence? Porque el pecado es grato. Esa es la verdad. Tenemos que ser honestos. El pecado es grato para la carne, para los sentidos, ¿sí? Cualquier tipo de pecado es grato para los sentidos, para el cuerpo. Dice la Escritura, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, verso 25. Hablando de Moisés, ¿verdad? Dice la Escritura, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, ¿sí? Que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué observamos? Veamos el principio que yo les decía hace un rato. Escogiendo. Esa palabra escoger, ¿qué es? Un acto de la voluntad. O sea, Moisés pudo haber decidido quedarse en Egipto, ¿sí? Y llegar a ser un gran faraón y tener a sus pies, ¿verdad?, toda la gloria y la potencia de Egipto de esa época, y ser un grande en Egipto y después morir y perderse eternamente en el infierno. Sin embargo, él conocía a Dios, él entendía a Dios, él comprendía a Dios, y él en ese momento, al entender entre esto que me ofrece Egipto y entre esto que me ofrece Dios, aunque era muy abstracto para Moisés lo que Dios le ofrecía, porque Moisés para este momento, ¿sí? Para este momento él no sabía lo que habría de suceder, él no sabía que se iba a abrir el mar, él no sabía que iba a salir agua de la peña, él no sabía que iba a haber una columna de fuego y una nube cubriéndolos, él no sabía que durante 40 años iba a estar cayendo maná del cielo, él no lo sabía hasta ese momento. Sin embargo, él creyó que existía un Dios verdadero, que había de juzgar al ser humano, que había de juzgar a todos los hombres, y él decidió creer, y en base a esa confianza, él decidió escoger. Y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar
de los deleites temporales del pecado. Moisés lo entendió, queridos. Queridos, entendámoslo nosotros. Sí es cierto, el pecado te trae satisfacción. Es verdad. Los pecados sexuales te traen satisfacción. Voy a ser muy honesto. El ver cosas indebidas, pornografía, te trae cierta satisfacción. Sí es cierto. Sí. El robar para adquirir y envolverte en el materialismo, ¿verdad? Y volverte hacia eso, ¿te trae cierta satisfacción? Sí es cierto, de verdad. Sí. El ser humano que anda en un auto último modelo, ¿verdad? Nuevecito, que hasta huele así a nuevo, le hace a la gente, ay, cómo me gusta ese olor. La verdad, la gente lo disfruta. Vamos a ser honestos. Es verdad. ¿Sí? Dormir en un colchón de esos carísimos, ¿verdad? Que te dan descanso, dice la gente, ¿verdad? Con unas sábanas así que te cubren y que parecieran como alas de ángel que te cubren y son tan delicadas para tu piel. ¡Wow! ¡Qué padre! La verdad es que se siente rico. Seamos honestos. ¿A poco no? ¿Sí? Al que le gusta la bebida, siente rico. ¿Sí? Adquirir droga, sea cocaína, sea marihuana, o sea lo que sea, ¿verdad? Fumarla o hacer lo que sea con ella, ¿verdad? El cuerpo siente rico, es verdad. O sea, no vamos a engañarnos y decir, no, es que el pecado es horrible, es aborrecible. No es cierto, el pecado le gusta a nuestra carne. ¿Sí? Cuando alguien te hizo algo mal y tienes un odio contra esa persona y tienes una amargura contra la persona y cuando le va mal, sientes rico. La verdad, vamos a ser honestos. El pecado trae deleite. Trae deleite. Aquella persona que te hizo mucho mal, aquella persona que te hizo mucho daño, ¿verdad? Aquella persona que hizo muchas cosas en contra de ti y de repente te enteras que le pasó algo y dices, hasta como que descansas y dices, y tu día es grato, feliz. Es más, simplemente de tener esa noticia te lleva unos cuantos días de felicidad, aunque no tengas ni qué comer. Pero te sientes bien. Y dices, Dios me hizo justicia. ¿No? El pecado trae deleites. Es la verdad. Pero estos deleites, queridos, estos deleites son temporales. Por favor, entiéndame. Por favor, escúcheme. Por favor, convénzase usted. Esta es palabra de Dios. El pecado es grato, sí, pero es temporal. Joven, jovencita, el pecado es temporal. No es cierto lo que dice el mundo. Ahí están las jovencitas, ¿verdad? No, pues es que ando con este, ando con aquel. Sí, espérate unos 5 años, espérate unos 10 años. La dejan abandonada con 1, 2 hijos, frustrada, sin terminar su carrera, ¿sí? Y ahora ya nadie se fija en ella. Y el único que se acerca para una cosa, para usarla. Nada más. Es la verdad. Queridos, todo pecado trae cierta satisfacción, pero es temporal. Por eso produce engaño. Porque la persona, por cuanto quiere satisfacer ese deleite, quiere satisfacer ese gusto, entonces la persona tiene que engañarse. ¿Sí? ¿A qué engaño se refiere, queridos? Nosotros tenemos, Dios en su grande misericordia nos puso un amigo, llamémosle así. Un amigo, ¿sí? Un amigo que nos lo puso en nuestra mente. Está aquí, donde es abstracto. Está aquí, en el alma, en el espíritu, y se llama la conciencia. Y es un amigo que es el amigo más fiel después del Señor Jesucristo, o después de Dios, ¿sí?
que está ahí y Dios te lo dejó allí. ¿Para qué? Para decirte a ti, hey, ten cuidado, no lo hagas. Cualquier tipo de pecado que el ser humano decida cometer, antes la conciencia le dijo, no lo hagas. Antes la conciencia le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Queridos, hagamos caso. Hagamos caso. Cuando nosotros observamos que tenemos a ese amigo ahí, pero esto que ese amigo nos dice a nosotros pelea con lo que yo quiero sentir por causa de la invitación del pecado, no me permite actuar, no me permite decidir. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Engañar a mi amigo. O por lo menos taparle la boca. Y para hacer eso, me tengo que engañar. Y entonces me tengo que convencer. ¿Para qué? Para taparle la boca a mi amigo y que ya no me esté diciendo nada. Y cuando le logro tapar la boca a mi amigo, a la conciencia, entonces es cuando la persona entonces sí decide actuar. Para eso es el engaño. Para que seas capaz de hacer aquello de lo cual no eras capaz de hacerlo antes de que entrara ese engaño. Qué terrible es el pecado, queridos. El pecado destruye al ser humano. El pecado destruye al ser humano. El pecado, ¿por qué? ¿Por qué te engaña? ¿Sabes por qué? Porque el pecado no te dice lo que va a suceder al final. No te dice. El pecado te deja ver, ¿verdad? Como la televisión le muestra mucho a los jóvenes, ¿verdad? Un jovencito, ¿verdad? O un hombre ya maduro, ¿verdad? Con una botella de vino, cualquiera que sea, y así ponen a un hombre así como que muy maduro, muy pensante, así, muy bien vestido, sobre todo alto y güero, ¿verdad? Lo ponen así, y los muchachos dicen, pues sí. Pero no lo ponen, queridos. No ponen un auto destruido y los miembros de un joven destrozados por causa del alcohol. No lo ponen. Sí, ponen a una jovencita, ¿verdad? O a una mujer, güera por lo regular, alta, ¿sí? Que está ahí, promocionando algo, pero no la ponen cuando la gente está muriendo de SIDA. Cuando la gente se está consumiendo por el SIDA, por haber incurrido en pecados sexuales, de tal manera que destruyeron todo. El pecado es sumamente engañoso. El pecado es sumamente engañoso. Salmos capítulo 7, verso 15 y verso 16. El pecado, querido, se vuelve deslumbrante. El pecado pareciera que deslumbra y es atractivo a la vista. Es engañoso, pero esconde el pago final que traerá sobre tu vida. Dice, hablando del pecador, dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, caerá. Fíjense. O sea, si usted se da cuenta a través de la Escritura, la verdad es que Dios hace ironía y se burla muchísimo del ser humano que decide pecar. De tal manera que en muchas otras partes, como esta, ¿verdad? Pero en muchas otras partes, Dios hace la comparación entre el ser humano y el animal. De tal manera que lleva a entender que el ser humano no piensa, no entiende, es tan engañado, llega a tal engaño la persona que aquí nos pone una parábola y dice, es que el pecador cuando empieza a pecar, empieza a cavar un hoyo, y empieza a cavarlo, y a cavarlo, y a cavarlo, y pareciera que está disfrutando, y disfruta, pero ¿qué sucede? Dice que al final va a caer él mismo, ella misma, en ese hoyo. Verso 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia cabeza. La realidad del pecador es esta. Dice la Escritura, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Es engañoso.
es engañoso. Te hace creer que no pasará nada. No, pues si todos lo hacen, hermano. Ay, todos los jóvenes tienen un novio, 2 novios, 3 novios. Todos tienen novio. Pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una canita al aire? ¿Qué tiene de malo? Pues todos lo hacen, ¿no? En el trabajo todos mis compañeros son casados y todos se han adulterado y no les ha pasado nada. No porque creas tú que no les ha pasado nada y porque los ves sonrientes, la realidad de su corazón no lo conoces. No la conoces. Ahí llega la compañera de trabajo, ¿verdad? Todos los días llega así. Hola. Bien pintada, sí. Y todos saben que anda de adúltera. Y la gente dice, oye, se ve feliz. Sí, se ve feliz. Pero si supieras su final, si entendieras el final, si comprendieras el final de su vida, o si comprendieras la realidad de lo que hay aquí adentro, de lo que hay en su alma. ¿Sabe usted que a la gente, al ser humano, al que no tiene a Cristo, cómo le encanta, cómo le fascina manifestar una manera de vivir distinta a lo que hay aquí adentro? Híjole. No le gusta que todos se enteren que está deprimida. No le gusta que todos se enteren que está deprimido. No quiere. Por eso siempre está así. Pero por dentro se está consumiendo, se está acabando. Queridos, el pecado es terrible. El pecado es terrible. El pecado es lo que genera el peor cáncer que puede existir en el alma del ser humano. El peor. Todos lo hacen y no les pasa nada. Es más, es tan grave el engaño de muchas personas que llegan a este grado, y sobre todo sucede en aquellas personas, porque sí es cierto, sí sucede, le sucede a aquellas personas que ya conocieron a Dios y que fueron cristianas verdaderamente. Hay personas que llegan a tal grado después de eso y llegan a pecar, que empiezan a utilizar textos y a manejar textos para fortalecer su propio engaño. Para fortalecer su propio engaño. ¿Sí? Para respaldar sus actos y tergiversan los textos sagrados de tal manera que se engañan terriblemente. ¿Qué más? ¿Qué otro fruto trae el pecado? El pecado también afecta, en segundo lugar, aparte de este primer punto que estamos viendo que produce engaño, el pecado también afecta la capacidad de razonar. Cuando el ser humano cae en lazos del pecado, cuando el ser humano cae en lazos, ¿verdad?, donde el pecado empieza a esclavizar a la persona, el ser humano cae a tal grado que le es robada la manera de razonar. La persona ya no razona, ya no piensa. ¿Se acuerda usted de Caín? ¿Qué sucedió con Caín? Dice la Escritura que vino Abel y le ofreció una ofrenda a Dios. Y dice que miró Dios la ofrenda, miró a Abel y la ofrenda de éste. Dios miró primero la intención, el corazón. Pero también vino Caín, ¿verdad? Y Dios miró a Caín y la ofrenda de éste. Y Dios no se agradó. No se agradó. Y entonces, como Dios no se agradó, Caín se molestó, Caín se enojó, Caín se molestó contra Dios, se enojó contra Dios, su enojo era contra Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Dios no se agrada de lo que yo le estoy trayendo? ¿Por qué a Dios no le gustó lo que yo le traje? ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Dios vino antes de que lo matara y le dijo: Caín,
Caín, ¿por qué se ha demudado tu rostro? ¿Por qué has demudado tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no hicieres el bien, lo que tú tienes pensado hacer, el pecado que tienes pensado hacer, ahí está. Te está esperando para que lo ejecutes. ¿Qué hizo él? Ya no razonó. Queridos, Dios mismo estaba hablando con él. Dios mismo lo estaba haciendo entrar en razón. Dios mismo estaba convenciéndolo a él y diciéndole: Caín, estás a punto de hacer algo indebido, pero puedes ser librado de esto. Mejor decide no hacerlo y decide hacer el bien, de tal manera que puedas ser bendecido, porque si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Ok, ¿tú querías ser enaltecido? Ok, ¿tú querías ser tenido en cuenta? Ok, ¿tú querías que se te recibiera tu ofrenda? Ok, haz el bien. Hazlo y vas a ser recibido y las cosas van a cambiar y van a ser para tu bien. Pero si no haces el bien, ahí está el pecado esperándote para que lo hagas. ¿Qué sucedió? No hizo caso. Queridos, ni la misma voz de Dios le hizo entender a Caín. ¿Qué le sucedió? Le fue robada la capacidad de razonar. Le fue robada la capacidad de razonar. Ya no hace las cosas con la razón, ya no. Ahí está la mujer, ¿verdad? La mamá amargada, sí, que viene de una familia donde su madre, ¿verdad?, la trataba mal, o su padre la trataba mal, donde todos la menospreciaban, ¿verdad?, donde todos la gritaban, sí, y ahora está haciendo lo mismo con su hijo, su hija o sus hijos. Y según ella o según él, dicen: yo nunca voy a hacer lo mismo. Yo nunca voy a hacer lo mismo con mis hijos. Y estás haciendo lo mismo. ¿Qué sucede? Ya no tienes razón. Ya no entiendes. El padre de familia, ¿verdad?, que decide gastarse su dinero. El alcohólico, que decide gastarse su dinero, ¿verdad?, en alcohol, en bebidas. ¿Sí? En bebidas, mientras su familia tiene necesidad. ¿No acaso es una persona eso, una persona irracional? Ya no piensa, ya no razonan, ya no entienden, porque la razón les es quitada, les es quitada. Proverbios capítulo 7, verso 22 y verso 23. Todo el capítulo nos habla acerca de esta verdad, pero veamos solamente estos dos versículos. Dice: al punto se marchó tras ella. Habla de un joven, ¿verdad? Habla de un joven inexperto, una persona, ¿verdad?, que no tiene el cuidado, una persona que dice: no, a mí no me va a pasar. El simple, el que dice: no, a mí no me va a suceder. Ay, ¿cómo crees? A mí no, pues si ya tengo mucho tiempo aquí. La verdad es que yo llevo tanto tiempo leyendo la Biblia. Ay, ¿cómo crees que a mí me va a pasar, querido? Cuando una persona vive así, eres el primero que le va a pasar. El primero. Yo tengo 23 años caminando con Dios y tengo más de 15 años predicando el Evangelio así. Y créame, yo no digo: ay, a mí no me va a pasar. No. Porque yo me conozco y yo sé lo que fui en mi vida pasada. Si no me guardo, soy capaz de cualquier tontería. De cualquier tontería. Pero es así. Una persona que dice: no, a mí no me va a pasar, no me va a suceder. Dice: al punto se marchó tras ella. ¿Cómo va el buey al degolladero? Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Verso 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Como le decía hace un rato, Dios utiliza muchas veces, ¿verdad?, la comparativa entre el ser humano que decide vivir en pecado, decide pecar, ¿verdad?, y empieza a hacer cosas indebidas, lo relaciona con los animales. Aquí está diciendo: como el buey que va al degolladero, ¿sí? La gente que trabaja con animalitos, ¿verdad?, les amarran aquí al cuello y les van jalando. Y ahí va el buey, ahí va, no sabe para qué va. Le dan un poquito de pasto en el hocico y ahí va tragándolo. Y ahí lo llevan, ¿sí? Y de repente se puede aventar un ¡mu! Voltear para un lado,
voltear para otro y sigue caminando. ¿Sí? Llega al rastro, lo acaban. ¿Cuántos seres humanos son así? Queridos, entendamos, el pecado es terrible. Te engaña y te inhibe el razonamiento. No te permite pensar. No te permite pensar. ¿Sí? Todo tipo de pecado, pero sobre todo, quiero ser puntual en esto, sobre todo las cuestiones sexuales. Las cuestiones de emotividad, desde lo que es el noviazgo hasta lo que son las relaciones sexuales. Le roban a la gente el razonamiento. ¿No ha visto usted a la jovencita que le dicen sus padres: hija, deja a ese muchacho, no te conviene? Hija, deja a ese muchacho, no te conviene, hija, mira, es un borracho, mira con quién anda. No, pero pues, yo nunca lo he visto borracho. ¿Cuántas gentes he oído yo que decían: pues es que yo no sabía que era un borracho? Y cuando nos casamos a la primera semana, me entero que era un borracho, que era un drogadicto. Pues sí. Las cuestiones de las emociones, cuando empiezan los noviazgos y eso, la gente pierde la razón. Cuando el hombre o la mujer se meten a un estado de excitación sexual, la persona pierde la razón. Y hasta que concluye una situación así es cuando razona y dice: ¿por qué lo hice otra vez? No quería yo hacerlo. ¿Por qué lo hice? Porque el pecado te roba la razón. ¿Me estoy explicando? Te roba la forma de razonar, te roba la forma de entender y de comprender. Como recuerdo una jovencilla, ¿verdad?, que se acercó conmigo hace mucho tiempo y me decía: oye, hermano, mira, es que me quiero casar. ¿Con quién te quieres casar? No, pues con tal persona. No te cases. No te cases. ¿Se fue? ¿Qué cree que hizo? ¿Se casó? Antes de que se casaran, el hombre ya casi la golpeaba y se decía cristiano, y ella también. Antes de que se casaran, casi la golpeaba. Sí. Pero como quería casarse y ya se le había dicho que no se casara, si ella venía a decir eso, que el hombre casi la golpeaba, pues ¿qué cree que se le diría? No te cases. No lo dijo. Se casó, le fue peor y después de tiempo vino. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo estás? No, pues muy avergonzada. ¿Por qué? Pues es que no te hice caso. Pues ni modo, pues tú sabrás, pero ¿por qué? Pues es que me ha ido mal. Pues por eso te dije que no te casaras. ¿Qué sucedió? Se embruteció. El pecado te embrutece. El pecado te embrutece. Y conforme te embrutece, por cuanto te roba la razón, querido, te lleva a una degradación mayor cada vez. Cada vez. El pecado te va degradando, a tal grado que te lleva a hacer cosas que tú nunca pensaste hacer. Uno, que tú muchas veces señalaste y dijiste: ay, ¿cómo es posible que permite eso? ¿Cómo es posible que hace eso? Cae en las garras del pecado, querido, y vas a ser la persona más miserable que existe, como hoy en día hay millones. La peor maldición es ser un pecador. Esa es la peor maldición. Es lo más terrible. Es lo más terrible. Cuando el ser humano decide caer en las manos del pecado, cuando el ser humano decide abrirle la puerta al pecado, en el momento que el ser humano decide abrirle las puertas al pecado, en ese mismo momento está poniendo su cerviz, ¿verdad? Y se le pone un yugo aquí para hacer lo que manda el pecado. Y de ahí se va encalleciendo. Lo mismo es
como les decía, se va degradando y degradando y degradando y degradando. Sucede en todas las áreas de pecado, queridos. Tardaríamos mucho tiempo en poner ejemplos de uno y de otro, pero sucede en todas, ¿sí? Los grandes hombres, ¿verdad?, que beben grandes vinos o vinos muy caros y cosas así, ya cuando están muy mal, acaban bebiendo hasta lociones, alcohol. Sí, ¿qué sucede? Se degradan. Creo que muchos de los presentes algún día llegamos a ver un espectáculo de ese tipo, ¿no? Un alcohólico que se está revolcando entre sus orines, perdóname, pero es la verdad. Un alcohólico que se está revolcando entre su propio vómito. Sí, ahí está. ¿Qué es eso? Peor que un animal. De hecho, la Escritura habla y dice que aquella persona que vuelve a cometer pecado es como un perro que vomita y vuelve a tragarse su vómito. ¿Por qué? Porque el pecador, oye, le están diciendo que se estaba revolcando en su propio orín y la siguiente semana está otra vez borracho. La mujer ya tiene 3 hijos, cada hijo es de una pareja distinta y ahorita anda con otro. ¿No se entiende? El pecado te roba la razón. Esto lo estoy hablando, queridos, esto se lo estoy explicando a usted, porque desafortunadamente creo que a muchos de los que estamos aquí ya no sucedió. Pero si a usted no le ha sucedido, ojalá y ponga atención. ¿Por qué? Porque le va a suceder si no hace caso. Le va a suceder si no hace caso. No que yo se lo desee de ninguna manera. Le deseo la salvación, le deseo el perdón de los pecados, le deseo la vida eterna. Pero ojalá ponga sus barbas a remojar y entender que todo esto es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más produce el pecado? El pecado, por cuanto produce engaño y por cuanto nos lleva a perder la razón, el pecado lleva a endurecer el corazón del hombre. Lleva a endurecer el corazón del hombre. De tal manera que por causa de la cauterización de la conciencia, la persona es capaz de hacer cosas más terribles cada vez, más terribles cada vez, más terribles cada vez, cada vez. El ladrón empezó con unos pesitos y después terminó robando un banco. O robando esto, o robando aquello. Qué terrible. ¿Cuántas familias padecen de esto? Donde los hijos le roban, ¿verdad?, a sus padres. Donde los hijos le roban, ¿verdad?, a su madre lo poco que tenía para comer. El hijo va, lo toma, se embriaga con eso y después viene borracho y la mamá le dice, ¿me robaste? No, mamá, no te robé. Queridos, de eso es el pan de cada día en nuestro país. El pan de cada día. El corazón se endurece. El corazón se endurece, ¿sí? O sea, la persona se obstina voluntariamente a hacer el mal. Ok, antes de esto que yo le estoy explicando, ¿qué sucede? Cuando la persona empieza a pecar, la persona empieza a entrar en un gran conflicto, en un gran problema. Cuando la persona empieza, ¿sí? Digamos el adolescente que empieza a hacer cosas indebidas. Ya cuando la persona ya está muy adulta, pues ya se avanzó demasiado y ya está metida en esto a fuerzas, ¿sí? Pero cuando la persona empieza a pecar, ¿verdad?, empieza a hacer cosas indebidas, la verdad es que tiene unos días, unas semanas, unos meses terribles aquí adentro, terribles. ¿Por qué? Porque está en una angustia, está en una insatisfacción y sigue haciendo lo malo, pero se siente mal y sigue haciendo lo malo y se siente mal y sigue haciendo lo malo y se siente mal y está así. Todavía allí hay oportunidad para que la persona recapacite y diga, estoy haciendo mal. Tengo que poner un alto a esto.
tengo que cambiar mi forma de vivir, y entonces la persona abre su corazón y expresa lo que está haciendo y busca ayuda para ser ayudada a la persona. Ok, allí la persona puede ser liberada para no caer hasta acá. Pero cuando la persona se obstina y pierde la razón, en el momento cuando la persona pierde la razón, hay un punto importante. Cuando la persona pierde la razón en la circunstancia del pecado, queridos, hay momentos de lucidez. La persona pierde la razón, pero de repente así como que reacciona y dice, ya no quiero seguir en esto. ¿Con cuántas prostitutas he hablado? Y ellas dicen, es que yo quisiera salir de esto, pero no puedo. Vienen momentos de lucidez. Y de repente les quieres ayudar. Y dicen, no. Yo estoy bien aquí me quedo. Se embrutecen. Eso sucede. Vienen momentos de lucidez, pero cuando la persona no hace caso a esos momentos de lucidez, cuando la persona no hace caso a esos momentos, ¿verdad?, donde la conciencia como que pareciera como que se asoma y le dice, ¡ey, estás haciendo mal! Otra vez, lo encierra. Y otra vez la conciencia, ¡ey, estás haciendo mal! Cuando la persona no hace caso a eso, ¿sí?, brinca a otra etapa, y es el endurecimiento de corazón. ¿Qué es el endurecimiento de corazón? Donde la persona ya decide obstinarse en su pecado. A pesar de que está viendo de que lo que está haciendo es indebido. A pesar de que está entendiendo de que lo que está haciendo es incorrecto. Le pongo un ejemplo. Faraón en el libro del Éxodo, dice la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura que Faraón empezó a observar, llegó Moisés con él y le dijo, ¿sabes qué? Dice Jehová mi Dios, que dejes salir a su pueblo a ofrecerle sacrificio. Ok, en ese momento Faraón dice, ¿y quién es Jehová Dios? No sé ni quién sea. Era una mentira. Eso era una mentira. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo eran más numerosos que los egipcios. Y ellos conocían a Dios. ¿Sí? Por lo menos de boca, de lengua, porque no eran verdaderamente cristianos. Sin embargo, él sí había oído de la existencia de un Dios verdadero. Sin embargo, como a él no le convenía creer en un Dios aparte de él, porque ellos se creían dioses, decía, ¿quién es Jehová Dios para que yo le haga caso? Bueno, Moisés le empezó a mostrar quién es Dios. Y empezó a hacer milagros. Y entonces Faraón se empezó a dar cuenta, sí es cierto. Pero venían sus encantadores y hacían los mismos milagros que hacía Moisés y decían, no. Pero ahí a Dios le estaba mostrando, sí existo. Y de repente sus encantadores dijeron, esto no lo podemos hacer, este sí es dedo de Dios. Y dice la Escritura que Faraón endureció su corazón. O sea, él decidió, ya no más. Queridos, si alguno de los presentes llega a este grado, difícilmente te podemos sacar de ahí. Casi imposible. Cuando ya tu corazón está endurecido, mira, pásatela aquí toda tu vida y muérete aquí en medio de nosotros. Nunca te vas a salvar. Nunca. Si tú decides el endurecimiento de tu corazón, si tú no haces caso a los impulsos de tu conciencia y a los impulsos del Espíritu Santo que te están hablando continuamente y te están diciendo vuélvete. Y cuando haces algo indebido viene la conciencia y viene el Espíritu y te dice estás mal. Y haces otra cosa indebida y te viene el Espíritu y te dice estás mal. Y vienes y haces otra cosa y viene el Espíritu y viene tu conciencia y te dice estás mal. Y si tú no haces caso, se endurece tu corazón. Y queridos, cuando un bulto de cemento, nuevecito, están cayendo gotas de agua, un mensaje, otro mensaje, otra palabra, pero no se quita de ahí, ¿qué le va a pasar al cemento? Se endurece. Y ya endurecido, ¿para qué sirve? Ya no sirve. ¿Nos queda claro el ejemplo? Cuando el corazón está continuamente cayendo gotas de agua,
¿Sabe usted qué es el agua? La palabra. Caen y caen y caen. Y en lugar de hacerle a usted bien, le están generando endurecimiento, 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 endurecimiento. Queridos, yo no quisiera estar en sus zapatos. Porque sí he visto mucha gente, mucha, que han llegado a este grado. Endurecimiento de corazón. Y ya no se puede hacer nada por ellos. Cuando la gente llega a ese grado, queridos, a ese grado, de los que yo he visto que han caído ahí, mire, me sobran dedos aquí en esta mano, de los que han podido salir adelante. Y me sobran la mayoría. No es un juego el pecado, queridos. La Escritura dice, los necios se mofan del pecado. No se mofe usted del pecado. No se ría usted del pecado. Si usted está cometiendo un pecado, no se ría, por favor, entienda. Es lo peor que le haya podido suceder a usted. Es lo peor. Es lo peor que usted esté haciendo. Es lo peor. Mire, su más grande trauma no es comparable ni así con la condición en la cual usted está delante de Dios por causa del pecado. Es grave el pecado, queridos. Es grave. Y si usted no presta atención a lo que le estoy hablando hoy, recordará por muchos tiempos la figura y la parábola del cemento habiendo sido mojado y no habiendo hecho caso. Por cuanto no se hizo caso, el corazón se endurece. Hebreos capítulo 3, verso 12 y verso 13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cada día. Ay, hermano, nos está regañando, está enojado. No estoy enojado. Y no los estoy regañando. Le estoy diciendo la verdad. Prefiero exhortarlos cada día a que suceda. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros, ¿se qué? Se endurezca. ¿Qué produce el endurecimiento? El engaño. El engaño genera endurecimiento por causa del pecado. El corazón se endurece, ¿sí? Y una cosa endurecida, querido, ya no le atraviesa nada. Ya no le atraviesa nada. Ya no hay palabras, ya no hay verdades, ya no hay ideas, ya no hay principios. Mire, con gente que que se ha endurecido, mis mejores argumentos bíblicos han rebotado, ¿sí? Como un globo en la pared o como una pelota en la pared. No le hacen nada. ¿Por qué? Porque es un corazón endurecido. El endurecimiento se refiere a que la persona se obstina voluntariamente, escuche, se obstina voluntariamente. ¿Sí? Sí es cierto. La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, Dios lo endureció, pero ¿cuándo lo endureció? Después de que Faraón había endurecido su corazón. Dios le dio oportunidad. Porque eso sí, no habrá un solo ser humano que diga es que a mí no me dieron la oportunidad de conocer a Dios. No habrá uno solo. Todos tendrán que ser juzgados conforme a la verdad. Llámese a la conciencia o llámese a la Escritura. Eso lo dice Romanos. Que habrán dos tipos de juicio. Unos conforme a la conciencia y otros conforme a la ley, a la Escritura. Todo ser humano tuvo la oportunidad
para reaccionar y para entender las cosas espirituales y eternas. Entonces, el endurecimiento es que la persona se obstina voluntariamente en hacer el mal. ¿Sí? Ya no importan las razones que le des, ya no interesan las razones que le des, ya no le importa nada, sino solamente el hacer lo que quiere. La persona se vuelve como un animal. Recuerdo el ejemplo de otra persona que vino a hablar con un servidor hace varios años. Y la persona vino sencillamente a decir, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer esto. Así voy a hacer. Le dije, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Sabes que está mal eso? Sí, yo sé que está mal. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Que lo quiero hacer. Hoy te vas a perder. Sí, pero lo quiero hacer. Porfié con ella, hablé con la persona, una y otra, y argumento. ¿Qué hizo? Lo que quiso. Y hoy la persona está perdida para siempre. Para siempre. Ya no había argumento que le hiciera entender. No sé si 1 o casi 2 horas estuvimos hablando. No hagas eso, no lo hagas. Mira, esto no, mira, ¿entiendes? Sí, lo entiendo. ¿Y lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. El corazón se endurece, el corazón se engaña, el corazón pierde la razón y nada hay que le detenga, nada hay que le convenza, nada. Le puedes mostrar todas las maravillas de Dios, le puedes recordar todas las misericordias de Dios. Mire, observe usted la historia del pueblo de Israel. Observe usted la historia del pueblo de Israel y póngase a leerla y póngase a observarla, querido, de verdad. Y va a ver usted el corazón, va a ver usted esto que le estoy hablando, lo va a ver reflejado en cientos y en miles de personas. 600,000 de a pie salieron de Egipto. Entraron solamente 2 a la tierra prometida. Y usted se va a dar cuenta que les pasó esto. Lea el libro de Números y se va a dar cuenta. Lea el libro del Éxodo y se va a dar cuenta. Dios acababa de matar a unos tercos, necios, obstinados. Acababa de quitarles la vida. Acababa de juzgar a unos murmuradores y al otro día se levantan otros. Y además los había matado de tal manera que todo el pueblo lo había visto. Se abrió la tierra y tragó a Coré, Datán y a Abiram. Y al otro día se levantan contra Moisés y dicen, tú los mataste. Por favor. ¿Qué hombre tiene poder para abrir la tierra y que se los trague vivos al Seol? Nadie. Queridos, así como actúa la gente, mire, piense en el hombre o en la mujer de lo peor que usted se pueda imaginar. Piense en el que usted haya conocido o haya oído de lo peor que se pueda haber comportado la persona. Lo peor. Como ese, usted puede ser, o peor, si no hace caso. Como ese, usted puede ser, o peor, si usted no tiene oídos para oír hoy lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el pecado engaña, el pecado roba la razón y el pecado endurece el corazón del ser humano. Y cuando lo endurece, nadie te hace razonar. Si de por sí ya se te robó la razón, ahora endurecido, menos. Malaquías capítulo 4, verso 1, y ya vamos a concluir. Malaquías capítulo 4, verso 1 dice, porque he aquí,
viene el día ardiente como un horno. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Y todos, en esa palabra todos, queridos, hay cientos y miles y millones de nombres, apellidos, grandes y pequeños, fuertes y débiles, ricos y pobres. En esa palabra todos están millones. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Serán estopa. ¿Qué hace la estopa ante el fuego, queridos? ¿Qué puede lograr la estopa ante el fuego? ¿Cuánto tiempo puede prevalecer la estopa ante el fuego? ¿Cuánto tiempo puede la estopa prevalecer ante el fuego? Nada. Nada. Serán estopa, dice. Todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará y lo firma. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. El pecado es lo peor que pueda existir. Y ser un pecador, queridos, es la peor maldición. Concluimos con un examen que usted se tiene que hacer a usted mismo, a usted misma. Y hacerlo durante esta semana y poder observar, ¿tengo yo pecado? ¿Tengo yo pecado? ¿Estoy cometiendo pecados? ¿O estoy cometiendo un pecado? ¿Sí o no? Y si sí, apúntelos. 1, 2. ¿Qué pecados he cometido durante toda mi vida? ¿Qué pecados he cometido? Que yo tengo ya ahorita entendimiento de los pecados que cometí. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Apúntelos. Para que usted se pueda ver a usted mismo, a usted misma, y saber quién es usted. ¿Nos queda claro? 1, ¿qué pecados estoy cometiendo? ¿Qué pecados estoy cometiendo ahorita? ¿Estoy cometiendo o no estoy cometiendo? Ok. 1. Punto número 2, ¿qué pecados he cometido durante mi vida? Desde que tengo entendimiento de pecado. ¿Qué pecados he cometido? ¿Qué pecados he hecho? ¿Qué pecados hice? No importa que haya sucedido esto hace 30 años. No importa, querido. ¿Qué pecados cometió usted? Para que pueda usted entender claramente quién es. Porque a veces al venir a un lugar como este, pareciera como que un lugar como este tiene como cierta magia y la gente al entrar siente como purificada su alma. Queridos, este lugar no purifica a nadie. A nadie. No hay pastor, no hay sacerdote, no hay religión, no hay agrupación que purifique absolutamente a nadie. El único que purifica es Dios a través de su palabra y la gente que decide actuar en consecuencia a la palabra se purifica a sí misma. Si usted no lo hace, Dios no lo va a hacer, no lo va a hacer. O usted lo hace o nadie lo va a hacer. Para eso yo necesito identificar si estoy cometiendo pecados, ¿sí? Y después de ahí, entonces entender de qué es lo que me tengo que apartar. ¿Nos queda claro? Durante varias enseñanzas les he dejado tareas. Ojalá se estén haciendo. El que le es fiel a Dios en lo muy poco, en lo más le es fiel, dice la Escritura. Amén. Pongámonos de pie, por favor, para concluir. No es cualquier cosa, queridos. Veámoslo, entendámoslo. Si hay una cosa que debemos de aborrecer nosotros, si hay una cosa de la cual nosotros debemos de cuidarnos,
Si hay una cosa de la cual nosotros debemos de luchar y pelear, ¿verdad?, hacia adelante, cada día de nuestras vidas, es una: en contra del pecado, cualquiera que éste sea. Cualquiera que éste sea. Dejemos de observar a los demás, dejemos de mirar a los demás, dejemos de mirarlos, porque eso sí, podemos identificar los pecados de todo mundo, de todo mundo. Somos bien buenos para identificar los pecados de todo mundo. Pero qué difícil es que usted identifique los pecados suyos. Qué difícil, qué complicado. Mejor dejemos al mundo, no lo vamos a arreglar nosotros. Este mundo ya no tiene reparación, ya no. Va a ser destruido. Lo único que tiene reparación son almas. Personas que estén dispuestas a obedecer a Dios en todo lo que Él les manda y demanda. Seamos correctos, seamos justos en cuanto a la verdad que estamos escuchando. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, nos alertas. Como un buen hombre, Señor, que sabiendo que más adelante hay un barranco, Señor, donde pudiéramos caer, podemos observar en ti, Señor, a ese hombre gritando: ¡Ey, detente, detente, detente! Allá adelante la carretera se acabó y los autos que han seguido han caído a un precipicio. Señor, queremos detenernos. Seamos cristianos, Señor, o no lo sean, Señor. Queremos detenernos, Señor, para, como decía bien tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Padre, queremos hacerlo. Porque esto no es un juego. Porque esto no es un juego, Señor. Esto es la eternidad. Esto es agradarte o desagradarte a ti, Señor. Esto es unirnos a ti o hacer una división contigo, Señor. Esto es que nos oigas o que apartes tu rostro para no oírnos, Señor. Qué grave es el pecado. Padre, yo te ruego que completes las palabras que hablé, Señor, del corazón de aquellos que quieran oír, Señor, y que quieran hacer tu voluntad verdaderamente. Acomplétalas, Señor. Que no se acabe aquí este tema, Señor, sino que el Espíritu las acomplete, Señor, en la semana, en los días, Señor, cuando la gente esté haciendo correctamente las cosas que debe de hacer. Padre, te lo ruego, Señor, te lo pido, porque estamos peleando contra muchas cosas, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Padre, yo te lo ruego, Señor, y te doy gracias por ayudarme. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Veamos a Dios de esa manera, queridos, como un hombre que se dio cuenta que la carretera se cayó y que hay un precipicio. Y usted va en un auto y de repente observa a un hombre que está moviendo una bandera enérgicamente, casi poniéndose enfrente de usted. Y al detenerse le dice: tenga cuidado. Allá adelante se cayó la carretera. Hay un precipicio. Ya no siga. Tenemos de dos: o decir, este hombre está loco, o detenerme, hacer caso y arreglar lo que tengo que arreglar. Amén. Solamente les comento que los sábados están volviendo a poner las enseñanzas que se están dando aquí, ¿sí? Para aquellas personas que no pudieron venir, que están viniendo normalmente los miércoles,
Y para aquellas personas que no pueden venir, si alguna persona entre su familia no puede venir el día miércoles por causa del trabajo realmente, bueno, pues puede hacerlo el día sábado. Nada más que lo que vamos a hacer es que íbamos atrasados creo que 2 o 3 enseñanzas. Ya no vamos a atrasarnos. El siguiente sábado se va a poner la de hoy. Y así cada sábado se va a poner la que sigue, ¿sí? O la que se acaba de dar a cada miércoles. Si a la gente le faltó escuchar, puede escucharlo otro día, pero para no hacernos pelotas y no estén preguntando, ¿y cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Nos vamos a ir miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado. ¿Sí me expliqué? Ok, entonces así vamos a quedar. Esto es para el servicio de ustedes. Si algún día, yo les recomiendo que no dejen de asistir el miércoles, definitivamente. No es lo mismo estar aquí que en una grabación, la verdad. No deje de asistir, pero si en algún momento por alguna circunstancia no pudiera llegar, bueno, tiene la opción para no quedarse sin escuchar la enseñanza. El día sábado a las 6 de la tarde. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.